Hola artistas, antes de empezar el vídeo de hoy, feliz año nuevo, espero que hayáis empezado muy bien el año y que este año nos traiga muchas cosas buenas. Va a seguir siendo un año difícil como el año anterior, pero esperemos que un poquito menos, que las cosas funcionen y que se cumplan lo más posible todos vuestros proyectos. Por lo pronto vamos a terminar bueno, no a terminar, pero a seguir construyendo nuestro alfabeto, que ya vamos por la letra J. Me habéis preguntado en vídeos anteriores si este estilo de letras siempre hay que hacerlo con un brush pen y este estilo de letras siempre hay que hacerlo con un lápiz, y no tiene nada que ver, ¿vale? Este estilo lo suelo explicar con un brush pen porque es más caligráfico, son letras que se pueden hacer directamente con una herramienta de este tipo, dibujando los gruesos y los finos apretando más o menos con el rotulador, pero se podrían dibujar exactamente igual con el lápiz. Así que voy a dibujar también una letra J de este estilo con el lápiz para que veáis que se puede hacer perfectamente. Hacer una letra de este estilo con un brush pen es un poco más complicado, sobre todo cuando llegamos a estas líneas tan rectas o a estos ángulos tan rectos y estas líneas tan finas. Esta letra la podríamos repasar con esta punta del rotulador, y con esta sí vamos con mucho cuidado porque la punta de pincel es más difícil de manejar con esos ángulos tan rectos. La letra J es una letra que tiene un trazo descendente desde la altura de las X hasta la línea de descendentes, y después giramos con un trazo que va hacia arriba y por tanto es fino hasta conectar aquí arriba con la siguiente letra del alfabeto. Dibujamos el esqueleto y tendríamos ese trazo hacia abajo y este trazo hacia arriba, y si les damos grosor, como este es descendente, habría que hacer un trazo más grueso, y como este es ascendente, habría que hacer un trazo más fino. La ventaja de dibujar letras con un lápiz es que si hay algo que no nos gusta como nos ha quedado, lo podemos borrar y volver a repetir todas las veces que haga falta. La letra J también lleva este circulito en la parte de arriba como la letra I, y aunque no os lo dije el otro día, fijaros que ese círculo se pone a partir de la línea de las X hacia arriba. Es decir, la letra llega hasta la línea de las X y este círculo está por encima. Lo mismo pasa con las diéresis, con los acentos, con la virgulilla de la ñ, todo se pone de la altura de las X hacia arriba. Si la queremos escribir con un brush pen, haríamos el mismo movimiento. Este de aquí lo podemos dibujar, sería el trazo que viene de la siguiente letra, ¿vale? Si la letra J es la primera de la palabra, yo lo suelo dibujar, y después un trazo grueso descendente y un trazo fino ascendente. Y acordaros de lo que vimos con la letra G, esta letra que también tiene un descendente, podemos jugar con este trazo de aquí para añadir alguna floritura. Vamos con las mayúsculas. La J mayúscula tiene un trazo vertical, descendente y grueso, y después giramos en una especie de semicírculo aquí abajo para terminar la letra. Como esta forma es redonda, por aquí prolongaremos un poquito por debajo de la línea base. En este punto tenemos que ir estrechando ese grosor porque este trazo de aquí es fino. Si queremos añadir un serif, podríamos colocarlo aquí en la parte de arriba de la letra. Y en esta letra J podemos poner un terminal de gota aquí. Para la versión sin contraste tendríamos el mismo esqueleto, todos los trazos del mismo grosor,
Aunque aquí yo he terminado este trozo de la letra en horizontal, acordaros de lo que hicimos con la letra C, que podíamos terminarlo así o también podíamos terminarlo con una pequeña diagonal. Dependiendo de la forma que le demos a esta parte de la letra, tendremos una letra más estrechita o una letra más ancha. Y para la versión mayúscula con Brass Pen tendríamos un trazo grueso descendente con un trazo fino ascendente al que le podemos colocar una barra. Y fijaros que esto también nos puede recordar bastante a la letra T. Así que como dijimos en la I, para evitar que se nos confundan las dos letras, lo que podemos hacer es una J mayúscula en la que también giremos hacia aquí, subamos hacia arriba y le añadamos esta barra. Recordad que podéis compartir vuestras prácticas con el hashtag letra en Instagram y si acabáis de descubrir el canal, suscribiros y activar las notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos y a practicar mucho en 2021.